Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, un gusto realmente volver con este ciclo del año 2022 de Plaza Pública. Hoy lo tenemos invitado a dos fundadores de Dende, Alberto Acosta Garbarino, que es el presidente actual de Dende, ya hablaremos enseguida un poco de por qué hacemos esto, y César Barreto, también fundador y actual miembro del Consejo Directivo de Dende. Hoy los tenemos en su calidad, por supuesto, de miembros de Dende, pero también como analistas que son y observadores que son de la realidad, no solamente paraguaya, sino también regional y global. Hoy queremos hablar de eso, para enmarcar un poco lo que vamos a hacer durante este ciclo de Plaza Pública. Así que me gustaría empezar directamente contigo, Alberto, y empezar directamente explicando un poco por qué Plaza Pública, por qué esta propuesta desde Dende a la sociedad paraguaya, a los que nos están viendo, de Plaza Pública. Bueno, buenas noches, Jan, buenas noches, César. Realmente es un placer volver a estar acá en la Plaza Pública. Bueno, desde que se creó Dende, hace ya más de 16 años, siempre uno de los temas centrales, una de las misiones era justamente el debate de los temas nacionales e internacionales. Estamos viviendo un momento muy especial en el mundo y en Paraguay. Un momento donde tenemos una crisis sanitaria que aún no está resuelta, una crisis que comenzó con el COVID hace 2 años, que parecía que iba a durar poco tiempo y ya duró mucho tiempo y sigue durando. Tenemos una guerra que también parecía que iba a ser cortita, que iba a durar unos 2 meses aproximadamente, ya lleva casi 6 meses. Y producto de todo eso, hay impactos muy grandes en la economía. La economía tuvo una caída muy grande en el 2020, se recuperó en el 2021. Pareciera que se iba a tomar un dinamismo en el 2022, pero evidentemente esta guerra de vuelta es la que hace que también la economía se vaya frenando y todos los pronósticos nos dicen que a partir del último trimestre el mundo, Estados Unidos principalmente, entraría en recesión, ¿verdad? Entonces tenemos una situación de pandemia, tenemos una situación de guerra, una guerra que está escalando, que puede hasta llegar a tener alguna implicancia nuclear. Y por otro lado tenemos una crisis económica con una recesión en puerta, con una inflación importante en todo el mundo occidental. Y todo eso trae, esta tormenta perfecta prácticamente, tiene su impacto evidentemente en la gente, ¿verdad? Hoy el desempleo ha crecido en el mundo entero, la pobreza ha crecido, la desigualdad ha crecido. Entonces, creo que más que nunca hay que debatir qué podemos hacer para enfrentar todos estos problemas que tiene la humanidad y que afecta a Paraguay. Y en ese sentido, nosotros siempre vemos de que, por más que ya hay muchos espacios de debate de estos temas, en general vemos de que seguimos muy concentrados en los temas electorales, ¿verdad? Y bueno, el país sobre todo en este año, América Latina, con todas las elecciones que ya hubo en Colombia, en Chile, ahora en Brasil, y bueno, en Paraguay ya sabemos muy bien lo que está pasando. El tema electoral es el tema que, diríamos, ocupa gran parte de las discusiones, tanto en los medios como de la gente en general. Cuando que tenemos que enfrentar estos males, los verdaderos males de la sociedad son estos que estoy, la falta de trabajo, los problemas de educación, problemas de salud. Y bueno, y no nos vamos a cansar de repetir, este es un tema que este tipo de debate es el debate que queremos seguir haciendo en Dende.
Y lo hacemos en seminarios, en conferencias, pero nada reemplaza el impacto que tiene la televisión. Entonces, el poder hacerlo en un ambiente, en la televisión, tiene un alcance mucho mayor. Y todos estos temas que he mencionado, creo que vamos a ir tocando a lo largo de todo. Y eso es lo que significa básicamente desarrollo en democracia. Desarrollo en democracia, y esta plaza pública es para que aquí se debata estos temas de cómo enfrentar y qué se puede proponer, sobre todo, no solamente el debatir los temas, diagnosticar los problemas, sino sobre todo qué proponer. Eso es muy interesante porque esa es un poco la dirección que queremos darle. César, suelo leer también, por supuesto, tus artículos, digamos, y vos tenés esa característica que solés también plantear algunas propuestas concretas. Decir, bueno, son algunas de las ideas. No digo que sea la verdad, pero para poder de alguna manera generar sobre eso una discusión. ¿Te parece? ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto plantear algunas propuestas generales y no solamente quedarnos en la descripción de la situación, digamos? Buenas noches, es un placer estar con ustedes hoy aquí de vuelta. Bueno, países como los nuestros que vamos construyendo sistemas, digamos, de funcionamiento, normalmente requiere un enfoque específico, digamos, a estos procesos de transformaciones, los fenómenos externos, como comenta Alberto, que están ocurriendo, van a seguir ocurriendo, y eso nos condiciona, nos impacta, y la capacidad de que nosotros podamos primero resistir los embates que recibimos, si son negativos o si son positivos, obviamente recibimos beneficios, digamos, ¿verdad? Que impacta positivamente, ¿verdad? Y ahí más bien es cómo aprovechamos esas oportunidades que te pueden generar un entorno externo positivo, ¿verdad? En estos tiempos son más de embates, ¿verdad? Golpes que recibimos por eventos que ocurren en otras partes del mundo. Y tenemos que estar preparados y hacer cosas para encarar una situación externa compleja, ¿no? En ese contexto hay cosas que uno tiene que hacer en el corto plazo, hay cosas que uno tiene que hacer por anticipado años antes para estar preparado, mejor preparado para enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad? Y nosotros en todos estos años en Dende hemos ido planteando de las dos cosas, ¿verdad? Muchos años y hasta ahora, y más ahora, y creo que en los próximos años es mucho más relevante, incluso necesitamos hacer reformas en nuestro país para preparar las instituciones para responder a este tipo de choques o eventos, o construir capacidades en la población, prestar mejores servicios a la economía y a las personas, a los habitantes del país. Nosotros necesitamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y es poco lo que hemos construido nosotros de instituciones, del Estado mismo, de los servicios públicos, ¿eh? Algunas cosas hemos hecho bien en los últimos 20 años, pero hay otras en las que no hemos hecho absolutamente nada. O sea, nuestro país está en construcción, ¿no? Por eso que nosotros nos enfocamos mucho en esto de que hay que proponer cosas, porque ver la situación nomás está bien, es importante comprender lo que está pasando, pero sí, más bien es cómo vamos construyendo una economía más moderna, más modernizada, más dinámica, instituciones dinámicas que sean capaces de responder a los desafíos que se les presentan, adaptarse a los cambios de escenario que hay todo el tiempo, ¿verdad? En algunas cosas tuvimos impactos positivos, se han avanzado en reformas en algunas áreas, pero nos falta mucho como país, ¿verdad? Nos falta mucho, ¿no? Buenísimo. Bueno, eso un poco va a ser la dinámica de Plaza Pública. Quería empezar un poco ya tomando este marco de democracia o de desarrollo en democracia. Y empezar por el tema de democracia, Alberto. Vos escribiste también un artículo muy interesante sobre un libro que está como corriendo mucho, digamos, cómo mueren o por qué mueren las democracias, digamos. Y hacía un análisis de cómo tenemos que cuidar eso. Me gustaría preguntarte y que hagas una suerte de análisis, digamos, porque el libro plantea básicamente de que cuando tenemos un problema de tolerancia mutua y cuando tenemos un problema de falta de contención institucional, las democracias pueden empezar a tener problemas, digamos. Y hace una descripción de varios de los países que han pasado por esto.
Vos estás viendo un problema como eso y tal vez me gustaría que veas también la región como tal, porque estamos escuchando y uno lee de repente los titulares nomás. Tal persona llegó a la presidencia, cuidado, las inversiones empiezan a salir, el dólar sube, la inestabilidad en Chile, en Perú, en Colombia. ¿Esto tiene que ver con un problema más de fondo que pone en peligro las democracias en la región? ¿Y cómo ves también Paraguay? Es una pregunta bastante amplia, pero entrar un poco en el tema de democracia. Yo escribí 2 artículos en el cual en cada uno menciona a diferentes libros, ¿verdad? El primer artículo que escribí, hace poco tiempo, ambos artículos, ¿verdad? El primer artículo que escribí se llamaba La tercera ola democrática, donde hacía mención a un libro que escribió hace 30, 40 años atrás el politólogo americano Samuel Huntington. Huntington decía ya en la década del 90, decía que... me voy un poquito más atrás para ubicar el contexto de Huntington. Recordemos que cuando viene el final de la Guerra Mundial, el mundo se divide en el comunismo y el capitalismo. Y la política exterior norteamericana fue básicamente una política defensiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se enfocó en frenar el avance del comunismo. El comunismo iba avanzando, había revoluciones en el Asia, en Corea, en Vietnam, o sea, en el África, en América Latina, en Cuba, o sea, el comunismo era el que avanzaba y la política norteamericana era frenar a ese comunismo, ¿verdad? ¿Y cómo le frenaba? Básicamente con 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, con la ayuda económica, ahí se crea la Alianza para el Progreso, vienen los préstamos de estos organismos internacionales para ayudarnos porque la pobreza era el caldo de cultivo del comunismo, ¿verdad? En segundo lugar, era la ayuda militar. Como el avance comunista era un avance básicamente de subversivo, guerra de guerrilla, había que fortalecer a las Fuerzas Armadas para enfrentar, diríamos, esa... Ahí hay todo el tema de la doctrina de seguridad nacional, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero básicamente Estados Unidos tenía una política defensiva. Eso cambió en la década del 80, realmente, cuando se crea la comisión Kissinger para ir a analizar qué pasaba en Centroamérica. Ahí ya había caído Cuba, ya había caído Nicaragua, estaba por caer El Salvador. Y lo que dice la comisión Kissinger, le dice, una comisión bipartidista era, creada en el Congreso, le dice de que esta política defensiva nomás no era suficiente, que Estados Unidos tiene que pasar a una política ofensiva, defendiendo sus valores. Okay. Y sus valores eran básicamente la democracia, ya no aliarse con dictadores, porque Estados Unidos hasta ese momento aceptaba cualquier dictador que esté en contra del comunismo, que sea anticomunista. Sí. Por eso Stroessner estuvo, Pinochet estuvo, sí. Videla, todo eso eran dictadores anticomunistas, ¿verdad? Entonces, el primer cambio es la democracia en lugar de la dictadura. Y el segundo es el libre comercio, el tema del libre comercio. Bueno, entonces viene un cambio, digamos, de política de Estados Unidos, y a partir de ahí nos imponen, esa es la palabra que usa Huntington, nos imponen que ahora había que ser democrático, ¿verdad? Entonces Huntington analiza y dice, la democracia, para que sea sostenible, requiere básicamente 2 grandes elementos, para que sea sostenible por dentro. Sí. Uno, que la población tenga educación, tenga un cierto nivel de educación, pues tiene que elegir, tiene que votar, tiene que saber discernir, ¿verdad? Sí. Y por otro lado necesita que tenga cierto bienestar económico, que sus necesidades básicas estén satisfechas. Yo siempre pongo el ejemplo, si llamas elecciones en Biafra o en Etiopía, el que reparte pan va a ganar las elecciones, ¿verdad? Porque son tantas las necesidades que hay que... Bueno, entonces... Esto es la década del 80, me decía. Década del 80, entonces... Ese contexto del 80 era precisamente mucha gente pobre, claro, sin educación. Claro, lo que dice Huntington es que y analiza las 3 oleadas. Sí. Esta última es la tercera oleada. Él llama la tercera ola a esta oleada democrática que hubo del 80 para acá, 80, 90, sí, en que países que no eran democráticos se hicieron democráticos, ¿verdad? Y ahí entra Paraguay también. Pero en ese contexto que estabas mencionando, en un contexto de altos niveles de pobreza, claro, y bajos niveles de educación. Entonces ahí viene una discusión que dice Huntington, o sea, plantea Huntington, que dice, ¿qué va a pasar? Nos imponen un sistema democrático cuando que la sociedad no está preparada, no tiene las bases para que esto sea.
Entonces, ¿en qué va a terminar esto? En populismo, en anarquía, y un poco es lo que fue pasando en América Latina, ¿verdad? Y la aparición de estos liderazgos populistas, ¿verdad? Ante tanta necesidad, el que promete el oro y el moro, ese va a ganar las elecciones. Y ahí tomo el otro libro que mencionás vos, que es Cómo mueren. Y hoy ya no mueren las democracias, y eso dice ese libro que mencionaste, Jan, no mueren por golpes militares, como morían en la década del 60, la década del 70, porque eso ya no es aceptable. Hoy mueren por la aparición de líderes populistas que entran, diríamos, en elecciones democráticas, ganan el poder y que van copando y cooptando a todas las instituciones. Controlan la justicia, controlan los congresos, o sea, y empiezan a ser como grandes tipos dictadores, ¿verdad? Pero entran por la vía democrática, como entró Hitler, como entró Chávez, como entró Putin, como entraron, varios de ellos entraron por la vía democrática y después se han convertido en lo que son, ¿verdad? Y ese es el gran peligro que vos ves ese hoy. Es el peligro que tiene. El populismo que coopta las instituciones, que empieza a ser menos tolerante, que es más violento, que empieza Porque llega un momento en que la gente tiene que, y eso es sería tema de otro debate, otro panel, ¿verdad? Entre la anarquía el hombre fuerte que ordena y que pone orden en el lugar, ¿verdad? En América Latina tenemos una cultura que preferimos el orden antes que la anarquía, ¿verdad? En Estados Unidos, vos conocés mejor que yo, el americano prefiere que haya cierta anarquía antes que le tiene más miedo al exceso de poder. Al exceso de poder. Al exceso de poder. Entonces ese es el gran riesgo que vos ves en Paraguay también. En Paraguay también. Todo esto que estamos viviendo ahora, en esta semana, es justamente de la presencia de un hombre fuerte que va tomando y teniendo un exceso de poder, que es lo que, diríamos, asusta y que en el fondo es un peligro para la democracia, ¿verdad? Ahora, tomando un poco ese contexto, César, pero ¿no es acaso que nosotros hemos tenido un crecimiento económico importante que también se tradujo en un crecimiento de la clase media, no solamente en Paraguay, en Latinoamérica en general, en estos últimos 20, 25 años, digamos? ¿No debería haber sido ese crecimiento una base para algo diferente en base a lo que estábamos conversando recién con Alberto? ¿Qué pasó en los últimos 20 años, Alberto, con la economía? Perdón, César, con la economía en Latinoamérica y particularmente en Paraguay. Bueno, yo creo que las causas de ese crecimiento explican un poco por qué parece que hay una cierta dicotomía en esto, digamos, ¿verdad? La causa viene fundamentalmente por de la economía mundial. No son cosas que se generan internamente. La entrada de China al comercio internacional que empieza a progresar y empieza a consumir commodities de todo tipo y que lleva los precios de los commodities a niveles que no se observaba por muchas décadas, ¿verdad? En todos los commodities, y tanto que Paraguay, que exporta soja, se beneficiaba por la soja, Chile, que exporta cobre por el cobre, Brasil, que exporta una serie de cosas por todas esas cosas, digamos, ¿verdad? Es como que nos generó un viento a favor muy fuerte que no importaba, hasta los populismos más extremos podría convivir con eso, encima exacerbaba los efectos de los precios altos de la soja o del petróleo, gastando más dinero incluso de lo que se generaba con esos commodities en sus países, Venezuela un ejemplo, ¿verdad? Y mientras duró hubo una expansión importante en todos lados hasta que terminó, ¿verdad? Y cuando termina empiezan a aparecer los problemas. O sea, realmente el país no es que generó ese mayor bienestar por su propio esfuerzo, por hacer mejor las cosas, por tener más productividad, por tener mejor educación, por tener más inversión. O sea, no vino por ese lado. ¿Y por qué no lo hicimos, César? Y no lo hicimos porque siempre todo ser humano creo que opta por lo más fácil, digamos, ¿verdad? Y ni qué decir, un sistema político democrático en la mayoría de los países nuevos, ¿verdad?
que de repente recibieron ese empuje muy fuerte, que sin prácticamente hacer nada o incluso haciendo todo mal, de repente nos iba bien, ¿verdad? En esos momentos es muy difícil de poder discriminar con claridad de si lo que está ocurriendo es por algo que vos estás haciendo bien o si es porque te va a ir nomás luego bien, ¿verdad? Uno se da cuenta después de que pasa el tiempo de esas cosas. Hoy Como nos que damos ganaste cuenta- una lotería, digamos, ¿verdad? Sí, Porque ganó vino una mucho- lotería que duró mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, porque el precio de commodity alto tuvimos muchos momentos en la historia, pero nunca duró 10 años, una década entera con niveles Claro. muy altos, ¿verdad? Entonces, eso nos dio un empuje. Hay algunos países que hicimos mejor las cosas y que lo aprovechamos mejor. Nosotros en Paraguay en particular ahorramos en los años de bonanza y lo venimos aplicando después de que cayeron los precios de commodity y sostuvimos un cierto nivel de crecimiento en base a mayor endeudamiento con el exterior, una serie de cosas que nos permitía que pudimos hacer en estos años, ¿verdad? Pero ¿cuál fue nuestra falla? Que hoy ya nos endeudamos a un nivel alto, pero la economía no está preparada para la siguiente etapa todavía, que depende más del nivel de formación que tiene la gente, de que las instituciones funcionen, que la justicia funcione bien, que la salud funcione bien. O sea, esas cosas no hicimos, creo yo, porque nos impactó esto de que todo era tan fácil y todo andaba tan bien sin tener que asumir costos que implica hacer ¿Y qué reformas. en esa significa área. no nos preparamos para la siguiente fase que necesitamos la economía? En términos reales, ¿qué significa eso para En un términos país? reales implica que hoy nosotros necesitamos seguir invirtiendo a nivel nacional a un ritmo alto para poder seguir creciendo y desarrollándonos, generando empleo y oportunidades para la gente, pero sin embargo esa inversión ya requiere más inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? Inversión extranjera directa que nosotros no tuvimos casi en la historia, ¿eh? O lo tuvimos por montos muy pequeños por ciertos periodos de tiempo. Pero para que la inversión extranjera venga de manera más importante, nosotros necesitamos tener un sistema de justicia que genere credibilidad, de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y vos no me vas a sacar lo mío. O sea, ese sistema de justicia no es que surge así por la buena voluntad de todos. Requiere un enfoque específico, hay buenas prácticas en esta área para que la justicia funcione bien y genere credibilidad en los distintos actores. Entonces, eso no hicimos. La justicia hoy no tiene credibilidad, entonces eso actúa como un plomo, digamos, que nos trata de plantar en un lugar y nos impide seguir adelante, ¿verdad? Lo mismo la educación, pero o sea, si miran todas las áreas, el Estado paraguayo no funciona los servicios básicos que tiene que proveer y eso es un freno extraordinario de aquí hacia adelante. Por eso que nosotros habíamos insistido mucho en las reformas, me acuerdo, en la década del 90, ¿verdad? Pero después en la década del 2000, cuando empezó a irnos bien, como que nos olvidamos de las reformas. Nadie más hablaba de la reforma de la educación, parecía que la educación andaba bien y todo, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta que la educación no funciona, porque las capacidades que generan los jóvenes que van saliendo ni siquiera le está permitiendo ganar un sueldo mínimo al terminar la secundaria. Imagínate que hoy la gente que gana un sueldo mínimo es alguien que terminó la universidad. Sí, sí, ¿verdad? clarísimo. Sobre el Sí. punto nomás, Sí, sí, sí. efectivamente, como dice César, nosotros tuvimos ese periodo, me gusta mucho ir para atrás y venir para acá, ¿verdad? América Latina creció mucho en la década del 60, 70, con esa economía desarrollista, con una fuerte intervención del Estado, ¿verdad? Y ese modelo colapsó en la década del 80. Al comienzo del 80 comenzó con la crisis mexicana, de la deuda, entraron en default la mayoría de los países y ese modelo del Estado que hacía todo, ese modelo colapsó en el 80. Y ahí nos vino de afuera, el famoso consenso de Washington, vienen de afuera y nos dan, era el momento en que Reagan llega al poder en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, era la época del liberalismo, diríamos, y nos imponen una receta, básicamente, que era una receta liberal que venía de afuera. Esa receta más o menos, algunos lo hicieron más, otros menos, algunos lo hicieron, pero lo hicieron muy mal, ¿verdad? Por acá también muchas veces la idea puede ser buena, pero muy mal implementada. Entonces, tuvimos una década de reformas liberales que venían desde Washington, apoyadas por los organismos internacionales, ¿verdad? Donde básicamente las reformas eran achicar el Estado,
era privatizar, era liberar, ¿verdad? Sí. Y ese esquema tuvo su colapso de alguna manera en el 2000, comienzo del 2000, donde así como no funcionó el desarrollismo, el 60-70 colapsó, también colapsó con la crisis argentina, este modelo que venía del consenso de Washington. Y a partir de ahí deberíamos haber buscado otra fórmula, pero vino el boom el boom de los commodities y ese boom nos llevó para arriba sin hacer ya ninguna reforma, ¿verdad? Y ese boom es que se termina a partir del 2014, 2015 y comienza, diríamos, a requerirse reformas y ahora ya no, las reformas van a ser reformas nuestras. No tenemos que diseñar las reformas. Ya no hay un modelo. No va a haber un modelo que nos van a imponer de afuera y vamos a tener que encontrar el modelo, cada país va a tener que encontrar su modelo posiblemente. Y ahí, ok, buscando perfecto. una combinación entre Estado, mercado. Entiendo, queda muy clara esa descripción. Tremendos frenos el no haber hecho ese tipo de cosas. Pero te pregunto, Alberto, entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que algo de eso podamos ir haciendo? Queda claro entonces que sin ese tipo de reformas y nuestro propio modelo que tenemos que encontrar, no vamos a poder aprovechar mejor, digamos, las posibilidades. Y ustedes los economistas suelen mencionar que nuestro crecimiento potencial está muy bajo, no es lo suficiente, creo que alrededor del 4%, si no hacemos esas otras cosas. Ahora, pero venimos hablando hace rato de esas otras Sí. cosas. ¿Qué tiene que darse para que, qué experiencia podemos encontrar en otros lugares o en mismo Paraguay? ¿Qué tiene que darse para que alguna de esas reformas realmente puedan ocurrir? Porque, por ejemplo, nosotros en la parte económica hicimos bien muchas cosas, lo digo recién César. Es decir, ¿qué podemos aprender de lo que se hizo y qué condiciones tienen que darse para que podamos hacer algo en ese sentido? Mira, yo creo que el tema, hoy ya hay cierto consenso en el que hay que hacer, ¿verdad? Okay. El que hay que hacer, es lo que menciona César, ¿verdad? La justicia hay que reformar, la educación hay que reformar, en fin. Están más o menos definidos los temas y el qué. Lo que no está definido es el cómo, sobre todo cómo se viabiliza políticamente en democracia esos cambios, ¿verdad? Porque no nos olvidemos, vamos a hablar el tema de la educación, un ejemplo. Sí. Claro que estamos todos de acuerdo que hay que reformar este sistema educativo, pero ahí nos encontramos con que ese Ministerio de Educación hoy es un botín político del gobierno de turno. Ahí están los operadores políticos. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese partido, o sea, la gente que tiene el control de ese aparato, ceda ese aparato, que es una de sus fuentes de poder, ¿verdad? A mí me decía una vez una persona que, no quiero decir los nombres, ¿verdad? Pero que tenía mucha influencia en el Poder Judicial, que un día le pregunta si yo manejo jueces, ¿por qué yo voy a ceder ese control a cambio de qué, verdad? Entonces, un poco la pregunta que tendríamos que hacernos es, yo repito mucho lo que dijo el primer ministro griego siempre cuando tuvo la crisis de Grecia, la crisis de default de la deuda. Sí. Él se va al Fondo Monetario y le dice, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que reducir gastos y tengo que aumentar los ingresos. El tema, quiero que me digan ustedes, ¿cómo hago eso y sobrevivo políticamente? Esa nomás es la discusión. ¿Cómo hago para que políticamente sea viable eso? Y ahí no hay otra manera más que la presión ciudadana. La ciudadanía tiene que esa es la variable, ¿te parece? Es la variable, pero realmente para eso, este tipo de espacios es importante. La gente sea informada, se dé cuenta de cómo le afecta a la gente, a sus hijos, a las futuras generaciones y empiece a reclamar y a elegir mejor también, ¿verdad? Tenemos que buscar viabilizar políticamente eso para que se pueda avanzar, pero es un proceso largo, posiblemente no va a ser corto. Y esa es la si gran... vos le ponés el foco en el tema de la presión ciudadana, que más organizada seguramente, reclamando, siendo más exigente, y vos ves que eso está ocurriendo, esta emergencia de la clase media en Paraguay no se supone que es una clase media mucho más demandante, exigente. ¿Estás viendo eso? Y creo que sí, pero están todavía en la etapa de protesta, tal vez no de propuesta, ¿verdad? O sea, hay un reclamo, pero ¿qué cosas concretamente? Porque acá hay muchos dilemas, Jan, lo mencionó César, hay dilemas en el que tiene que definir políticas, tiene dilemas entre el corto plazo y el largo plazo. Hablemos abiertamente a calzón quitado el tema de educación. Sí. Esto nos decía siempre Bernardo Toro, ¿verdad?
Si el que venga, el próximo gobierno venga, y que venga en 2023, hace las cosas correctas, las cosas que hay que hacer, vamos a ver el resultado en 30 años después, ¿verdad? Sí. Entonces, políticamente para él va a sufrir los costos de la reforma, los costos políticos, va a tener huelga de maestros, va a tener manifestaciones, se van a parar las clases, él va a tener los costos políticos y si sostiene todo eso, los beneficios va a tenerse dentro de 30 años, ¿verdad? ¿Y por qué sí logramos hacerlo en el manejo macroeconómico? ¿Por qué ahí sí logramos construir instituciones un poco más sólidas, más independientes? Y el famoso tema del Banco Central, Ministerio de Hacienda, César fue ministro, la banca de segundo piso. ¿Por qué ahí sí logramos los mismos paraguayos, en el mismo contexto? Me imagino que también había cierto nivel de contaminación política en esta institucionalidad. Pero ¿no? Paraguay, y eso viene de antes, viene del 40 y pico, ¿verdad? De 1943 en adelante que se crea el guaraní. Nosotros tenemos una especie de culto a la estabilidad. Eso ya venía de la época de Stroessner y hubo momentos de cierta inestabilidad, pero comparativamente con los vecinos fuimos un país muy estable. Eso, y ahí lo que se hizo fue construir un banco central que tuvo un tutelaje de afuera, la creación del Banco Central fue con un tutelaje primero del Departamento del Tesoro americano, después del Fondo Monetario, que tuteló y de alguna manera ese tema quedó como blindado de la política, ¿verdad? Yo siempre suelo decir, la política monetaria tiene bastante autonomía, el Banco Central. La política fiscal es muy discutido, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que hoy con todos estos esquemas de organismos internacionales, que el Fondo Monetario, hay como una especie de tutelaje internacional y hemos llegado, eso pasó en América Latina en general, en que en el tema económico hay que poner gente que conozca el tema, ¿verdad? Hay como un consenso en eso. El ministro de Economía y Hacienda tiene que ser alguien que tenga cierta formación. Ese consenso no hay en lo social. En lo social se le pone al ministro o a la ministra que es más sensible socialmente. Sí, pero todos dicen que hay que poner gente buena. Ahí hay consenso. El tema es que ahí no está blindado. No está blindado. Y yo creo que fue un proceso que llena de la década del 40, en que... Quiero volver sobre esa palabra tutelaje. Sí. Por ahí, ese es el camino, no sé, es horrible decirlo. Es horrible. Pero voy a volver enseguida. Sí. Pero quiero parar un ratito, César, porque suelo también escuchar tu preocupación. Esto que hicimos bien, que se conoce como el tema de la estabilidad macroeconómica, digamos, que es lo que estamos hablando, instituciones más sólidas. ¿Vos sentís que había un peligro concreto de que eso lo podamos perder hoy, a partir de ciertos tipos de planteamientos que se van haciendo? Está el tema de la caja fiscal. No sé, la pregunta general es, ¿está en riesgo hoy o estos son nomás fuegos de artificio y eso en general todavía está bastante bien controlado? Que podamos perder ese logro, ese bien público, digamos, de esa estabilidad macro. Está en riesgo, yo creo que serios riesgos. Serios riesgos. Serios riesgos porque la pandemia, como que abrimos una caja de Pandora ahí porque de repente recurrimos a un endeudamiento de un monto muy grande que no lo habíamos hecho antes. Pareciera ser que podemos tomar un crédito de 2.500 millones de dólares sin mayores dificultades, ¿verdad? De hecho, aprobamos la emisión de bonos una semana y la siguiente semana habíamos colocado 1.500 millones de dólares, me acuerdo, ¿verdad? Esas facilidades tiene nuestro país hoy, por lo menos en los niveles de endeudamiento que tenemos todavía ahora, ¿verdad? Y he notado yo, especialmente en los últimos, desde el año pasado en adelante, como un relajamiento. Nosotros los políticos tenían cierto consenso de que este tema parece que era importante mantenerlo, ¿verdad? Con la deuda acotada, qué sé yo. Eso sentí pareciera ser que no les preocupa tanto. Y en los tiempos electorales es donde, si uno ya no está tan preocupado por las cosas, obviamente parece que todo es posible, está al alcance, ¿verdad? Entonces surgen estos planteamientos de equiparación salarial de los jubilados, por ejemplo, a los salarios de los empleados activos, con un costo de 400 millones de dólares, ¿verdad? Y de hecho el proyectista propone luego usar royalty de Itaipú para pagar los 400 millones de dólares. O sea,
O sea, lo que no está considerando es que esos royalties tienen que sacar, claro, tienen que sacar del uso que está teniendo hoy para poder cumplir con esto, digamos, ¿verdad? O sea, ese es un descalabro para el presupuesto. O sea, en los montos que nosotros nos manejamos, hacer una aprobación de gasto de 400 millones de dólares hoy es un descalabro, ¿verdad? Y siento que para ellos pareciese que no es un tema. De hecho, yo creo que si se vota es probable que el Senado apruebe ese proyecto de ley, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Después, el tema de los funcionarios públicos, ¿verdad? Los funcionarios públicos que es parte de este. Nosotros nos manejamos bien en la macro, o sea, yo creo que hay que ser conscientes, hicimos bien la macro, sí. Los números grandes que cierren, que no haya déficit grande, que la emisión de moneda más o menos sea ordenada, ¿verdad? Pero cuando los recursos que manejamos en el Estado los dilapidamos, usamos muy mal, ¿verdad? Los grandes beneficiados son funcionarios públicos, ¿verdad? O sea, yo miro quién es lo que ganó en estos 20, 25 años y yo lo que veo es que la remuneración de los funcionarios públicos ha aumentado sustancialmente. O sea, los funcionarios públicos hoy son de clase media para arriba, todos, ¿verdad? Porque sus remuneraciones son altas y muy superiores a los del sector privado, ¿verdad? Y hay como parece, y eso se dio en todos estos años que nosotros manejábamos bien la macro, sí. Esos aumentos salariales se dieron en estos mismos años, son los mismos políticos que tomaron estas decisiones, de cuidar la macro, que la deuda no crezca tan rápido, pero al mismo tiempo aumentaban los sueldos de manera desproporcionada. Y hoy, encima con la inflación que hemos tenido en estos últimos meses, las demandas salariales son altísimas. Otro descalabro puede ser 400 millones en este tema de la equiparación de los jubilados. Otro es qué tanto van a aumentar los sueldos en el presupuesto del próximo año. 2 o 3 decisiones que vos tomes, así como tomaron en el 2011, noviembre. Ese aumento salarial generalizado. Generalizado, desproporcionado, que nos costó 800 millones de dólares por año. Todos los años, a partir de ese momento todos los años. Bueno, 800 millones de dólares. Por año, ¿verdad? Más que todo lo que invertimos todos los años en infraestructura. Entonces, ese tipo de decisiones te cambia totalmente el panorama. Entonces, yo siempre aprendí de un libro muy bueno de por qué fracasan las naciones, una regularidad que ellos encuentran de que siempre está todo a la deriva. Mientras estemos de acuerdo de que algo es más o menos razonable, seguimos como que respetando eso. Pero cuando se pierden esos acuerdos están a la deriva. Porque si de repente empiezan a cambiar las percepciones, especialmente de los líderes políticos, ¿verdad? Y también de los otros líderes del sector privado, te puede cambiar totalmente una política determinada. En este caso la política macroeconómica puede cambiar totalmente. Y eso puede ocurrir hoy, porque yo siento que hay menos consenso de lo que había hace 10 años atrás sobre este tema. Es interesante porque justo ahora que ya terminó ese superciclo, porque el planteamiento de ustedes básicamente es, en un momento de abundancia, como el tema del populismo son iconos de la abundancia, creo que decía sí. Justamente vos solés comentar eso, Sanguinetti era, ¿no? Sanguinetti. En un momento de abundancia uno puede esperar este tipo de conductas más irresponsables, total, hay como abundancia, digamos. Pero lo que vos estás viendo, César, estás diciendo es que se perdió ese consenso precisamente post-abundancia. Ya cuando estábamos en un momento de mayor, no sé si la palabra es crisis, pero ya no de abundancia, justo ahí se pierde el consenso. ¿No parece muy lógico, digamos? ¿Qué es lo que pasó entonces, Alberto? Mira, yo creo que, bueno, yo estoy por escribir un artículo que voy a poner, no sé si es responsabilidad económica versus sensibilidad social. Porque realmente en estos últimos años, y sobre todo después de la pandemia fue una tormenta que nos tomó como decía el Papa Francisco, una tormenta inesperada y feroz que le agarró en alta mar a mucha gente, en alta mar. A alguna gente le agarró con un transatlántico, seguro, a otra en un barco más pequeño, otra en una balsa y otra prácticamente... El impacto que tuvo esto ha sido muy desigual. El impacto ha sido muy desigual, tanto a nivel de países. Hay países que están realmente... Se calcula que cerca de 60 países podrían entrar en default en los próximos meses, año que viene. Los países pobres han sido mucho más afectados que los países ricos, lógicamente, ¿verdad? Pasó lo mismo a nivel de las empresas. Las empresas más capitalizadas, más sólidas, pudieron soportar y están ahí saliendo de la crisis. Pero muchas de estas pymes, micro, pequeñas empresas hoy están mal, están con problemas, claro. Se han sobreendeudado.
la pandemia de la deuda, que también, así como hay una pandemia sanitaria, hay una pandemia de deuda, ¿verdad? Entonces, esta pandemia afectó desigual a los países, afectó desigual a las empresas y a las personas. Entonces, en este momento hay como una justificación política y social de que hay que ayudar a esa gente, ¿verdad? Hay que ayudar, hay que subsidiarle, hay que darle algún tipo de ingreso. Y bueno, ¿cómo hacemos eso con un Estado que ya está en déficit creciente, endeudamiento creciente, ya llegando a niveles peligrosos? ¿Cómo armonizamos este tema de la responsabilidad económica versus esta sensibilidad social? Y ahí también entra el tema del proceso político, del populismo político, ¿verdad? O electoral. Entonces, hoy es popular darle subsidios, y a mí me preocupa, y a César también creo que le preocupa mucho el tema de que hoy parece que la válvula de salida es la deuda todavía, ¿verdad? Que sigamos viendo porque así como está no podemos subir impuestos, parecía no podemos reducir gastos, hay necesidad de más gastos, entonces la vía va a ser el endeudamiento hasta que nos pase lo de Argentina. Claro, Yo creo que la clase política te lleva las cosas hasta que no haya otra opción. Claro, pero ¿por qué la variable de ajuste no puede ser, algo que mencionaste desde el inicio, inversión mayor extranjera? Pregunto, ¿no es una oportunidad para Paraguay esta lógica de mayor inestabilidad regional? Nos guste o no nos guste, al capital le preocupa un poco esta emergencia. Vamos a ver dentro de poco qué tipo de izquierda es, pero le preocupa igual. Al capital, la primera sensación es de preocupación. Está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Colombia, en Perú ni qué decir, en Brasil parece que se viene, Argentina tiene su problema. ¿Por qué no podríamos aprovechar y que esa sea la variable para de alguna manera avanzar hacia ese tema de mayor sensibilidad social, que tiene que ver también con creación de empleo, con mayores ingresos, que viene con la inversión? ¿Es realmente una traba total el tema de la inseguridad jurídica? Porque igual te están viniendo inversiones, digamos, ¿verdad? Vemos inversiones muy importantes, gigantescas, en ese mismo contexto, digamos, jurídico. ¿Cómo hay que entender eso? Bueno, la inversión, hay distintos tipos de inversiones, digamos, ¿verdad? Nosotros hemos traído inversión en los últimos años, mucho brasileña, toda la producción de soja, ganado, o sea, no solamente la maquila, soja, ganado, claro. La mayoría de las inversiones fueron brasileñas, argentinas o uruguayas, sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que la inversión que viene también es a nuestra escala, o sea, nosotros somos un país pequeño en el que los proyectos de 50 millones de dólares en Paraguay es un proyecto grande, ¿verdad? Sí. Qué sé yo, en Brasil es una pyme, una pequeña empresa, digamos, ¿verdad? Las inversiones que han venido son aquellos donde hay claramente una competitividad y una rentabilidad alta, ¿no? Alberto mencionaba en algunas charlas que hicimos en el pasado que si yo quiero, o sea, si el petróleo es un negocio rentable, ¿verdad? Y el petróleo está, qué sé yo, no sé, en Irán, ¿verdad? O en Venezuela, y bueno, yo tengo que considerar si en Venezuela tengo que invertir con lo que es Venezuela, pero si el petróleo solamente hay ahí, es un negocio muy rentable, y yo voy a invertir en Venezuela. Ahora, para poner una fábrica de semiconductores, y no me voy a ir a Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué inversiones son las que vienen a aprovechar aquella ventaja más clara, donde las rentabilidades son más altas? Como por ejemplo es el sector forestal de celulosa, que yo creo que sí, es el próximo sector que se va a desarrollar en Paraguay. Pero todavía no se basa eso en que la gente es preparada, ¿no? Entiendo. Y tenemos otros sectores que pueden tener esa condición. Porque esa puede ser una salida interesante en los próximos años. Identificar esos sectores y buscar atraer esas inversiones a esos sectores. ¿Quién supondría eso? Eso pareciera ser un consenso muy grande. En teoría sería más fácil que cambiar la educación, porque ahí tiene que afectar el tema de los operadores políticos. ¿Esto a quién le afecta? No, en general yo creo que como son inversiones muy grandes, hablando del tema de plantas de celulosa o del sector forestal, esas sí son inversiones grandes. Por más de que el país sea muy competitivo, si es que yo puedo invertir en Brasil o eso en Paraguay, porque en Brasil también es competitivo en celulosa, y yo prefiero hoy, por la mayor institucionalidad que hay en Brasil, yo prefiero invertir en Brasil.
Eso nos ha pasado mucho a nosotros. Ok. Se instalaron en Uruguay muchas plantas. Sí. Uruguay es mucho menos competitivo que nosotros en celulosa, Celulosa. pero sin embargo, Sí, tiene 3 plantas. ¿por qué invirtieron ahí? Porque seguridad jurídica, tiene estabilidad democrática, más instituciones. O sea, hay cosas que también impactan. A mí realmente para nosotros es algo muy positivo que esta gente haya decidido invertir en Paraguay, porque esto está cambiando la perspectiva. De hecho, en estos días, Moody's, una calificadora internacional, eleva la perspectiva de calificación de Paraguay muy cercano a grado de inversión. Sí, a un y escalón. la principal causa es de que de repente hay una inversión extranjera de ese tamaño por instalarse en Paraguay. Esas cosas te cambian, ¿verdad? Hay otros, como por ejemplo el tema de lo relacionado al sector energético, que nosotros tenemos energía, que tampoco pudimos atraer inversiones ahí porque requiere cierto nivel de institucionalidad. Ahí hay contratos de largo plazo que hay que firmar, que la gente tiene que creer que vos le vas a respetar. O sea, firmar un contrato con la ANDE por 20 años, ¿será que te va a respetar la ANDE un contrato por 20 años? Por ejemplo, ¿verdad? Hay cosas ahí que nos faltan un poco. Que nos faltan, pero por ahí puede estar el camino. Por ahí Hay de espacio hecho, donde por ahí Paraguay es está el competitivo. camino. De ahí, por ahí está el Por ahí camino, está el que camino. nosotros estamos viendo. Correcto. Porque la educación, todas estas otras Va a cosas tardar. va a tardar todavía. Y Paraguay, volviendo- Paraguay Sí. tiene también, el otro tema que hablamos mucho en Dende es el tema de la industrialización. Y ahí tenemos como 2 caminos, siempre lo repetimos. ¿Verdad? Uno es el camino de la manufactura de origen agropecuario, que es procesar lo que hoy tenemos como producto primario, diríamos, y convertir en productos industriales, ¿verdad? La soja convertir en carne, en fiambre, en jamón y el producto, el otro es la parte industrial, ¿verdad? La manufactura de origen industrial, donde el tema de energía, mano de obra joven, son atractivos con un sistema impositivo relativamente sencillo. La maquila. Nosotros somos en ese sentido, pero ahí vienen varias cosas que es importante mencionar, ¿verdad? Para que vos te industrialices, o sea, siempre para que venga la inversión extranjera tenés que acceder al mercado. Sí. Si no tenés, porque el mercado paraguayo es muy pequeño. Sí. Tenés que poder acceder al mercado. Ahora, vender productos primarios, vender el poroto de soja, vos no vendés, te compran el producto. Claro. Porque todos quieren llevar Materia prima. la materia prima y en su país industrializar. China quiere comprar poroto de soja para industrializar y convertir eso en harina y en carne de cerdo en China, ¿verdad? Porque tiene el mercado. Y nosotros queremos hacerlo acá que tenemos la materia prima, ¿verdad? Entonces, el poder entrar con productos industriales al mercado internacional requiere negociaciones, de acuerdo del libre comercio. El libre comercio, que para poder hacerlo nosotros requerimos tener una cancillería turbinada, potenciada, que hoy no tenemos, ¿verdad? ¿Por qué Uruguay se anima a ir a negociar con China y nosotros no nos animamos y nos quedamos? Porque no, o sea, para poder dar ese paso requerimos otra vez reformas institucionales. Una cancillería de primer nivel. Para mí la cancillería tiene que ser nuestro ejército del siglo XXI, ¿verdad? En la guerra va a ser comercial y el que te va a defender es la que va a pelear Muy por buen vos. tema. Eso es Es un la tema que vamos a cancillería. traer a Plaza Pública porque Sí. no siempre hablamos de la Cancillería como el ejército del siglo XXI. digamos. Sí, Bueno, sí, me sí. completo un poquito ya, porque el tema, o sea, hay cosas que van a continuar, la maquila va a continuar. Lo que pasa es que nosotros estamos, la maquila que te genera empleo de un salario mínimo, ¿verdad? O sea, 350, 400 dólares por mes, Sí. ¿verdad? O sea, ese nivel de empleo es lo que nosotros podemos, o sea, atraemos proyectos que utilizan ese nivel de calificación de gente, Que es un primer paso que es lo interesante, que ¿verdad? nosotros tenemos, Sí, claro, exacto. pero que puede ganar un sueldo mínimo. Y nos integramos a la cadena industrial del Brasil. Exacto. Ese modelo va a continuar. Lo que pasa es que nosotros se nos plantea, queremos pasar a un segundo estadio, tercer estadio de economía del conocimiento, de exportar cosas de mucho más valor agregado, porque obviamente con este modelo el ingreso per cápita está acotado, Sí. ¿verdad? Está acotado, ¿verdad? Claro. Tenemos espacio para los próximos años para ir ahí, pero tenés que construir el siguiente. No, totalmente de acuerdo, pero ese Esas cosas espacio van a hay que continuar. utilizarlo, digamos. Y Por supuesto. como Claro, está diciendo, claro, tenemos que se estar puede convencidos de que- mejorar todavía más Sí, el claro. utilizar ese espacio. Ese espacio que tiene esa cuestión acotada. Eso, el tema es que eso es el 4% de crecimiento potencial. Incluso aprovechando mejor
ese espacio. No pasamos del 4% potencial, No pasa mal. pero puede ser menos, Puede ser menos. si no lo aprovechamos bien. Por Quiero sí. aclarar, porque dijiste una palabra que me parece importante. Cuando nosotros planteamos estas cosas, siempre es y, ¿verdad? O sea, vamos a tener que seguir con el tema agrícola, vamos a tener que seguir con el tema ganadero, y lo que hay que desarrollar son nuevos motores, ¿verdad? O sea, Claro, no clarísimo. dejarlo otro, ¿verdad? Claro, lo No que pasa es estamos- que ese I implica, lo dijimos bien, lo dijeron bien, determinado tipo de reforma. Sí. Y ahí quiero volver a esa palabra que utilizaste, el tutelaje. Un poco lo que vos planteaste es que cierto tipo de tutelaje generó una suerte de consenso que en los temas económicos tenemos que hacer las cosas mejor. Eso es básicamente algo que mencionaste recién. Y que puede estar en riesgo, pero ese consenso existió mucho tiempo y le generó a Paraguay una suerte de estabilidad macro. Entonces te pregunto, el camino sería que en ciertos tipos de cuestiones como la justicia, y tuvimos un evento hace unos días muy significativo de una potencia que plantea, y eso también en cierta manera es una lógica de tutelaje, Sí, sin duda. que genera un terremoto, que genera un movimiento. Te pregunto, por ahí tal vez entonces, es horrible decirlo, porque Es horrible. Casi es reconocer como que no podemos hacerlo solos nosotros. Pero bueno, estamos hablando de realidades, no solamente de ideales, digamos. Sí, sí. ¿Te parece que ese tipo de cosas al mundo y para las potencias les interesa y vamos a tener una mayor presión o tutelaje y eso va a obligar a que ocurra algo? Y sí, uno fue la experiencia del Banco Central, que viene del 40 y pico tutelado, ¿verdad? Y que permitió llegar a lo que tenemos hoy en día. La vez pasada estuvimos en un panel juntos contigo, vos estabas de moderador en el BID, estaba Fernando Masi, y contó lo que fue en el 2003, cuando entra Dionisio Borda al ministerio, y lo que hace realmente es, había una serie de proyectos que estaban, diríamos, pendientes, entre ellos la reforma de la banca pública, una serie de leyes. Lo que hace es mete todo eso en un paquete y hace un acuerdo con el fondo. ¿Y para qué hace el acuerdo? Pues no le pide plata al fondo. Y vamos a hacer así, bien directo. Sí. Hace ese acuerdo para que se blinde de los políticos. Tutelaje de vuelta. Un tutelaje de vuelta. O sea, ahora ahí uno se plantea qué tipo, en la democracia, si creemos en la democracia, ¿quién gobierna? El pueblo a través de sus representantes, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si no confiamos en los representantes, ¿de qué democracia estamos hablando? Una democracia tutelada, tutelada y protegida de los representantes del pueblo, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado que sería bueno debatir acá en Plaza Pública. Yo creo que esta democracia, de hecho tuvimos intervención brasilera y americana en estos 2, 3 intentos que hubo de golpe de Estado, ¿verdad? Claro. Eso consta inclusive en libros, ¿verdad? Cuando fue el caso de Lino Oviedo, consta el tema de que Juan Carlos Juan fue ¿cómo se llama? A Brasil a pedir el apoyo de... O sea que realmente... Pero no es algo raro para nosotros. Ya no, hemos es tenido- algo raro y sin duda estamos viviendo en una democracia. Claro, yo me tutelada. refería, esos son los momentos críticos, me refería incluso luego en esta lógica de ir mejorando aquellos aspectos que vamos a necesitar para el siguiente paso, la justicia, la educación, mejor infraestructura y ese tipo de cuestiones. Tenemos ya 2 minutos finales, me gustaría pedirles entonces, empezamos contigo César, aquellas cosas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado entonces a partir de ahora, tenemos un año electoral. Mencionaste algunas de las cuestiones, pero si puedes darnos como una suerte de síntesis, ¿en qué tenemos que tener mucho cuidado para no volver atrás y plantear básicamente hacia adelante algo? En términos macroeconómicos, que es lo que venimos haciendo bien, este periodo electoral es uno de los mayores riesgos que tenemos, ¿verdad? Ok. Porque hay una tendencia a tratar de recurrir a medidas populistas, por llamarlo de alguna manera, utilizando el presupuesto fiscal, ¿verdad? Fundamental es que pasemos este bache electoral para que podamos continuar con una consistencia en este manejo macro ordenado. Que pasemos sin ninguna sorpresa de estos Sin- proyectos que sin existen ahí. muy- sorpresas incontrolables, por llamarlo de alguna manera. Y segundo, hay reformas que parece que no son económicas, pero tienen un impacto económico que sí o sí hay que avanzar después, si es que queremos seguir creciendo por lo menos a un ritmo del 4%.
Y esa es la agenda de reforma que le va a quedar al proceso. Esas reformas no se pueden hacer en momentos Ahora. electorales, ¿verdad? Pero sí hay varios proyectos de reformas ya preparados, listos, para que el nuevo gobierno pueda tomar y hacer el trámite parlamentario. Correcto. Y después implementarlo en los siguientes años. La misma ¿no? pregunta para vos, Alberto. ¿Qué tenemos que tener cuidado, sobre todo en el tema de democrático? Bueno, yo creo que, un poco yendo a lo que mencionó César, y de vuelta usando la frase de Sanguinetti, él me decía cuando tuve oportunidad de conversar con él, cuiden que la política no desbarranque la economía. Que la política no es Que en este momento que hay tanta necesidad social, porque hay necesidades, ¿verdad? De gente que está pasando muy mal. Lógicamente el político populista, popular, quiere aprovechar eso. ¿Y cómo hacemos para hacer eso sin que eso desbarranque la economía? Por eso tenemos que encontrar ese equilibrio entre sensibilidad social y responsabilidad económica. Correcto. Un poco ese es el tema que yo pondría como tema central, ¿verdad? Muchas gracias, Alberto, César. Esta es la propuesta de Plaza Pública. Vamos a ir en las siguientes semanas desgranando estos temas, entrando ya uno a uno en muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la reforma, que tienen que ver con las instituciones, que tienen que ver con los problemas concretos que hoy nos ponen en riesgo y que tenemos que evitar pasar ese bache que decía César. De manera que esto sirva, obviamente, para que tengamos mucho más contenido en este tipo de debate, de discusión, y que siempre podamos encontrar también algunas líneas de propuestas, como bien decían, para enriquecer este debate, para enriquecer la democracia. En definitiva, este es el camino básicamente de la democracia. Esa es la propuesta de Dende, esa es la propuesta de Plaza Pública. Así que gracias de vuelta y buenas noches.